Durante muchos años ha sido definido como el hombre más millonario del planeta Tierra. Filántropo y amante de las velocidades, indudablemente su paso por este mundo ha dejado una de las más importantes huellas de todos los tiempos. Precisamente me estoy refiriendo a Bill Gates. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de su podcast Solo para Emprendedores. Empezamos. Estimados emprendedores, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de su podcast Solo para Emprendedores. Mi nombre es Fernando Dalgo y desde la mitad del mundo me siento muy, pero muy orgulloso de poder saludar a todas las personas que se encuentran amplificando esta señal dedicada precisamente para aquellas personas, aquellos individuos extraordinarios que desean sin lugar a dudas dejar una huella indeleble, marcada con tinta indeleble en su paso por esta maravillosa aventura llamada vivir. Hoy me encuentro muy fascinado con las métricas que encuentro en Anchor. A propósito, este día vamos a analizar la vida y un poquito también a comentar sobre la biografía de Bill Gates. Pero antes de eso quería decirles a todas las personas que nos están escuchando que no se imaginan cómo me alegra cada uno de mis días el ver que más personas se suman a nuestra comunidad. Desde las estadísticas que nos proporciona Anchor, quiero leerles rápidamente los países desde los cuales ya están reproduciendo la señal de Solo para Emprendedores, ¿ok? Entonces tenemos gente que nos amplifica desde Brasil, desde Alemania, desde Bolivia, desde Argentina, desde Chile, desde Honduras, República Dominicana, los Estados Unidos, Guatemala, Perú, España, México, Colombia y por supuesto Ecuador. Epicentro desde el cual emitimos esta señal a través de internet para enriquecer el pensamiento y apoyar a todos los emprendedores de América Latina y del mundo con una dosis más de inspiración, algo que es tan importante para todos los hombres y las mujeres que nos dedicamos permanentemente a este fascinante mundo del emprendimiento. Entonces, este día vamos a repasar un poco de la vida de este titán de la tecnología que junto a Steve Jobs indudablemente cambiaron el curso de nuestra historia. Me refiero a Bill Gates, que será el personaje que nos acompañará durante estos 30 minutos solo para emprendedores. Bienvenidos. William Henry Gates III nació en la ciudad de Seattle, en Washington, en el año de 1955. Informático y empresario estadounidense, fue el fundador de Microsoft. La fortuna de este precoz programador que no llegó a terminar sus estudios y que a los 31 años era ya multimillonario, procede del éxito arrollador de su sistema operativo, el MS-DOS, presentado ante el mundo en el año de 1981, que evolucionaría hasta convertirse en el popular Windows 3.1 en el año de 1992 y daría lugar a las sucesivas versiones de este sistema operativo omnipresente hasta nuestros días en la mayoría de los ordenadores portátiles y de sobremesa. Queridos emprendedores, cuando hablamos de Bill Gates, hablamos de una de las personas que revolucionó prácticamente el mundo en el cual nosotros vivimos. Su punto de vista relacionado con las tecnologías tenía que ver mucho con la masificación de las mismas. Pero, a diferencia de Steve Jobs, personaje con el cual lo estaré comparando a lo largo de esta presentación, su visión se concentraba en el software, al punto que difería mucho con el pensamiento de Jobs, porque Jobs pensaba en equipos integrados a nivel de hardware y de software. En cambio, Steve Jobs decía no.
para mí lo más importante, mi estrategia de negocio será la de desarrollar lo que básicamente será el cerebro de los equipos, y que otras empresas, en función de las especificaciones mínimas que yo determinaré para mi software, generarán el hardware sobre el cual correrá mi sistema operativo, y posteriormente también mi suite ofimática y todo el bagaje de aplicaciones que pueda desarrollar. Entonces, la visión de Bill Gates indefectiblemente era una visión también empresarial que es difícil de juzgar. Inclusive es difícil identificar hasta qué punto fue suerte o genial su intuición de advertir que en la eclosión de la informática de consumo había un mercado tan valioso en la fabricación de ordenadores y en la creación de software. Lo cierto es que mientras los fabricantes competían duramente por el hardware, una serie de circunstancias llevaron a que su sistema operativo se extendiese hasta quedar sin apenas competencia. De hecho, a menudo se ha acusado a Microsoft de prácticas monopolísticas y a su fundador de falta de verdadera creatividad. Pero aún admitiéndolo, deberá reconocerse que su contribución efectiva aportó de manera total a la popularización de la informática y a la vertiginosa escala tecnológica que indudablemente en la actualidad define el rumbo de cada uno de nuestros días. Estimados emprendedores, ahora quiero pasar a los primeros años de vida de Bill Gates para tener una mejor perspectiva y entender de dónde se origina esta persona con un pensamiento demasiado claro y con una visión demasiado perfecta. Él tenía desde un principio marcado su norte, que se alineaba básicamente al éxito, y en ese contexto hizo que todos sus esfuerzos trascendieran de manera tan pero tan consolidada para que finalmente no solo se convierta en el hombre más millonario del mundo, sino que finalmente deje todo ahí para dedicarse a la filantropía y a cambiar con su capital económico muchas de las desgracias que han ocurrido sobre el planeta. En fin, sobre su biografía quiero contarles que él nació en una familia acomodada que le proporcionó una educación en centros de élite, como la escuela de Lakeside, donde desarrolló sus estudios desde el año de 1967 hasta el 73. Y por supuesto, como muchos de los grandes de todos los tiempos, a la Universidad de Harvard, donde estudió desde el año de 1973 hasta el año de 1977. Siempre en colaboración de su amigo Paul Allen, se introdujo en el mundo de la informática, formando un pequeño equipo dedicado a la realización de programas que vendían a empresas o instituciones públicas. En 1975 se trasladaron a Albuquerque, Nuevo México, para trabajar suministrando a la compañía MITS una serie de programas susceptibles de ser utilizados con el primer microordenador, el Altair, para el cual habían desarrollado una versión del lenguaje de programación BASIC. Ese mismo año fundaron en Albuquerque su propia empresa de producción de software informático denominada Microsoft Corporation, con Bill Gates como presidente y director general. Su negocio consistía en elaborar programas adaptados a las necesidades de los nuevos microordenadores y ofrecérselos a las empresas fabricantes más baratos que si los hubieran desarrollado ellas mismas. Cuando en 1979 Microsoft comenzó a crecer, entonces valga la importancia de denotar que solamente eran 16 empleados, Bill Gates decidió trasladar su sede a Seattle. Ok, entonces si nosotros analizamos un poco el contexto de Bill Gates y lo comparamos con el de Steve Jobs, vemos que él, a diferencia de Jobs, proviene de un hogar bonito, un hogar interesante, un hogar adecuado para un niño, algo que se constituiría en el caldo de cultivo para que este hombre se consolide como lo que finalmente fue. Es decir, que es un gran hombre que aprovechó de una manera positiva todas las oportunidades que le dio la vida, por lo menos en lo que corresponde a la formación de su visión empresarial. Ahora quiero contarles que a principios de la década de los 70, la invención del microprocesador permitió abaratar y reducir el tamaño de las gigantescas computadoras existentes hasta entonces. Entonces, aquello era un paso decisivo
hacia aquel sueño largamente acariciado por muchas empresas punteras en el sector tecnológico. Aquel sueño que se matizaba con el anhelo de construir ordenadores de tamaño y precios razonables que permitiesen llevar a la informática a todas las empresas y hogares. El primero en llegar podría iniciar un negocio sumamente lucrativo y sobre todo de enorme potencial. Era impensable que una empresa como Microsoft, dedicada solamente al software, es decir, a los sistemas operativos, pudiese jugar algún papel en esta carrera entre fabricantes de hardware, es decir, de máquinas. Y así fue al principio, una competición entre fabricantes de ordenadores, no demasiado honesta, pues hubo más de un plagio. A mediados de los años 70, en un garaje atestado de latas de aceite y enseres domésticos, Steve Jobs y Steve Wozniak diseñaron y construyeron una placa de circuitos de computadora, toda una muestra de innovación y de imaginación. Al principio tenían la intención de vender solo la placa, pero pronto se convencieron de la conveniencia de montar una empresa, Apple, y vender ordenadores. En el año de 1977 empezaron a comercializar la segunda versión de su computador personal, el Apple II, que se vendía con un sistema operativo también creado por Apple, un hito histórico que marca el nacimiento de la informática personal. Bastante ingenuamente, Apple cometió el error de dar a conocer a otras empresas las especificaciones exactas del Apple II. Para desarrollar su primer ordenador personal, la empresa IBM copió y adaptó la arquitectura abierta del ordenador de Apple y escogió el microprocesador Intel 8088 que manejaba ya caracteres de 16 bits. De este modo, en 1981, IBM pudo lanzar su primer PC o Personal Computer, pero el sistema operativo de su PC, imprescindible para su funcionamiento, no había sido creado por IBM, sino por Microsoft. Un año antes, de 1980, Bill Gates había llegado a un acuerdo con IBM para suministrarle un sistema operativo adaptado a sus ordenadores personales, el MS-DOS, que desde 1981 iría instalado en todos los ordenadores de la marca. Emprendedores y emprendedoras, emprendedoras y emprendedores. Increíble pero cierto. Los inicios de la tecnología informática moderna se vieron definidos por muchas prácticas empresariales que hoy por hoy serían inclusive puniblemente sancionadas. Pero en esos momentos la tecnología era como el viejo oeste y realmente no existían reglas claras sobre la mesa. Tanto es así que IBM, este gigante mundial informático, plagia descaradamente la innovación desarrollada por Wozniak y Jobs y se apalancan en también el sistema operativo, entre comillas, creado por Bill Gates, aunque posteriormente nos informaremos de que efectivamente él adquirió este sistema operativo y de alguna manera sí lo perfeccionó, pero en esencia era una suma de, más allá de innovaciones, era de innovaciones sumadas con estrategias empresariales, aquello que finalmente consolidó los inicios, escúchese bien, de lo que hoy por hoy es la tecnología informática. Y claro, en la cresta de la ola se encontraban personajes tan increíbles como Bill Gates y por supuesto también Steve Jobs, persona con la cual permanentemente, porque la vida y la historia los puso así, estaré comparando a Gates y es algo que ocurre siempre o casi siempre con los titanes, que ante cada peso aparece un contrapeso. Y si no, pregúntenle a Lionel Messi, ¿no? Y a Cristiano Ronaldo, que han tenido que coincidir en tiempo y espacio para transformarse en sus mejores versiones en la lucha permanente contra su antítesis. En fin, ahora quiero contarles un poquito sobre cómo es que este MS-DOS, para las personas que no tengan muy claro el concepto, el DOS era un sistema operativo que funcionaba en base a código, ¿ok? No era el sistema operativo como el Windows actual o el Mac OS que utilizamos, que tiene una interfaz gráfica, o de hecho como Linux también, ¿no? En la versión que a ustedes les guste, sino más bien era un sistema operativo precario, un sistema operativo seminal, podríamos decirle así, un sistema operativo que permitía muchas cosas, pero que básicamente no tenía la forma más adecuada para poder llegar a las masas. Entonces Bill Gates lo que hace es piensa y nuevamente copia en concepto por lo menos a Steve Jobs y crea el Windows, ¿ok? Entonces
¿Qué es lo que ocurre? El MS-DOS era un entorno poco amigable cuyo manejo requería el conocimiento de comandos que se introducían a través del teclado. Con el lanzamiento de 1984 del ordenador personal Macintosh, Apple apareció nuevamente liderando todo el contexto de la informática, y este sistema de ventanas supuso un salto cualitativo en lo que correspondía al manejo de los computadores personales, ya que su interfaz hacía una analogía o simulaba la distribución de una mesa de trabajo por medio de iconos. Entonces, por aquel momento, aquellas innovaciones no parecían hacer sombra a Bill Gates, y en 1983 Paul Allen dejó Microsoft, aquejado de una grave enfermedad. Cuando en 1986 Microsoft salió a la bolsa, las acciones se cotizaron tan alto que Bill Gates se convirtió en el multimillonario más joven de la historia, volcado en un proceso de innovación tecnológica acelerada, y en su caso imitando más el Macintosh de Apple que innovando. Gates lanza una interfaz gráfica para el DOS llamada Windows 3.0 en 1990 y 3.1 en el 92. No era en realidad un nuevo sistema operativo, sino, como se había dicho, una interfaz gráfica con ratón, iconos y ventanas, bajo la que seguía corriendo el viejo MS-DOS, pero fue muy bien recibido por los usuarios, que disponían finalmente de un sistema tan intuitivo como el de Macintosh, pero mucho más económico al funcionar sobre un PC, gracias a lo cual se impuso fácilmente en el mercado. El enorme éxito llevó a la verdadera renovación que fue Windows 95, en cuya campaña de promoción a escala mundial asumió el propio Gates el papel de profeta de la sociedad cibernética como personificación de Microsoft. Ok, a partir de eso Windows ha seguido evolucionando, y muchos de los programas y aplicaciones concretas más básicas e importantes producidos por la empresa, sí, son por ejemplo el paquete ofimático Microsoft Office, que hoy por hoy son los sistemas más utilizados para el procesamiento de texto, hojas de cálculo a nivel mundial, inclusive muchas escuelas, colegios, universidades, tanto públicos como privados, lo enseñan, ¿sí?, como parte de su pensum académico, con el objetivo precisamente de que sus estudiantes no se queden rezagados en el desarrollo de las tecnologías de la información y su inserción al mundo laboral. Entonces en este momento hemos hablado un poco de Bill Gates, de su empresa informática, pero ahora quisiera tocar un punto que a mí me parece el más trascendente de Bill Gates, porque entendemos que es una máquina para crear dinero, pero ahora también apreciemos que él es un personaje que está con sus ideas y su aproximación filantrópica cambiando al mundo. Cuando hablamos sobre el filántropo Bill Gates, es importante también hablar sobre quien originalmente se llamó Melinda French, ya que en el año de 1989 esta ejecutiva de Microsoft atrajo la atención de Bill, quien para entonces tenía 37 años. Con el tiempo, su relación se estrechó hasta que trascendió de lo puramente intelectual y laboral. El 1 de enero de 1994, Bill y Melinda se casaron en Hawái, pero solo unos pocos meses después, en junio de ese mismo año, la desgracia golpeó a Bill con la muerte de su madre Mary a causa de un fatídico cáncer. En 1996 nació la primera hija de la pareja, Jennifer. Un año más tarde, la familia se mudó a una mansión de 55,000 metros cuadrados en las orillas del lago Washington, valorada en $54 millones. Siendo estudiante, Gates estudió la obra filantrópica de Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, titanes de la Revolución Industrial Americana. En 2000, la pareja combinó varias de sus fundaciones para formar la gran fundación Bill y Melinda Gates, que ya ha donado, escuchen bien, emprendedores, más de $28,000 millones a causas benéficas. En una entrevista a principios de 2014, Bill declaró a la cadena Univision que desea donar casi todo su dinero, pues este le pertenece a la sociedad.
Además de los elogios por ser uno de los empresarios más exitosos y más ricos de la historia, Bill Gates también ha recibido numerosos premios por su trabajo filantrópico. La revista Time lo nombró una de las personas más influyentes del siglo XX. También tiene varios doctorados honoris causa de universidades en todo el mundo y un título honorífico de la Orden del Imperio Británico concedido por la reina Isabel II. En 2006, él y su esposa fueron galardonados con la Orden del Águila Azteca por el gobierno mexicano, dado su labor filantrópica en áreas de la salud y la educación. En febrero de 2014, Gates anunció que dejaría el cargo como presidente de la junta directiva de Microsoft con el fin de pasar a una nueva posición como asesor de tecnología y así dedicarse de lleno a su fundación. Por lo que podríamos decir que la filantropía de Gates es una muestra de que así como recibes, entonces tú también debes dar. Ok, y cuando hablamos sobre Bill Gates, nosotros tenemos que entender algo, y es que este individuo no solamente ha aportado con su visión y su excelencia empresarial y con su vocación de transformador de la sociedad desde la filantropía, sino que también él ha tenido vamos a decirlo así, un sesgo de filósofo, y por esto existe más de una publicación que se ha concentrado justamente en destacar aquellas frases célebres que él ha manifestado en algún momento de su historia. Frases que en este momento te voy a repetir para que reflexiones sobre ellas y después me cuentes en los comentarios en cualquiera de las plataformas que tú nos estés escuchando cuál es el que más te gustó y, bueno, cuál también es el que menos lo hizo. Y así abramos una conversación en doble sentido en este podcast solo para emprendedores. Es muy probable que al escuchar frases sobre Bill Gates, algunas sean y otras, por supuesto, no lo sean, sino que se hayan atribuido a algún momento de su historia. En todo caso, ahora les voy a contar algunas de sus frases célebres para la reflexión y el análisis de los emprendedores de América Latina y del mundo. Primera, el ordenador nació para resolver problemas que antes no existían. 2. El éxito es un pésimo profesor. Seduce a la gente inteligente y la lleva a pensar que no puede perder. 3. Soy un gran creyente de que en medida de lo posible, y obviamente hay limitaciones políticas al respecto, la libertad migratoria es algo bueno. 4. Al mundo no le importará tu autoestima. El mundo esperará que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. 5. Mi ambición ha sido siempre hacer realizables los sueños. 6. Si metes la pata, no es culpa de tus padres ni de tus profesores. Así que no lloriquees por tus errores y aprende de ellos. 7. Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. 8. La vida no es justa. Acostúmbrate a ello. 9. Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos como ahora. Empezaron a serlo al pagar tus cuentas, limpiar tu ropa y escuchar tus quejas. Así que, antes de emprender tu lucha por las selvas vírgenes contaminadas por la generación de tus padres, inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida. Puedes empezar por tu habitación. Y 10. Si no puedes con el enemigo, entonces cómpralo. Finalmente, quisiera decirles que la información relacionada con la biografía de Bill Gates fue tomada de la página www.tentulogo.com y de la página biografiasyvidas.com. Son páginas que no tienen ningún tipo de vínculo comercial conmigo, pero que tienen información que definitivamente a la gente que le interese le agregará muchísimo valor. Queridos emprendedores, cuando hablamos del tema de Bill Gates, también es muy importante recordar lo siguiente. Las personas, absolutamente todas las personas, tenemos la obligación de transformarnos en nuestra mejor versión y entender que si no tenemos un objetivo claro, al final
habremos perdido muchísima energía dispersándonos por todas partes. En ese sentido, es fundamental recordar que Bill Gates, desde su muy temprana edad, como lo dice también Walter Isaacson en su famoso libro Los Innovadores, desde muy temprana edad sabía que quería ser un hombre que trascendiera en tiempo y espacio. Y miren que ha sido así, al punto de que el pensamiento de Bill Gates se alinea con la visión actual y el pensamiento actual promovido por la mayor cantidad de pensadores, sobre todo de temas de éxito, liderazgo y desarrollo humano. Esto tiene que ver con enfocarnos no en metas económicas, sino en nuestro propósito. Y ahora recordemos qué es lo que está ocurriendo con Bill Gates. Su propósito ha sido trascender, ha sido desde la filantropía transformar la realidad de la humanidad. Ha sido a través de su fundación, aquella que lidera junto a su esposa Melinda, donar más de $28 millones, mucho más, estoy muy seguro, a causas benéficas y sobre todo entender que uno tiene que devolver a la sociedad que tanto le ha dado. Yo estoy más que seguro que si su objetivo hubiera sido eminentemente económico, con el primer millón, los primeros 100 millones, él hubiera estado más que satisfecho. Pero no dejó de crecer económicamente hasta que él identificó que se encontró en el punto máximo, en la expresión máxima que le permitiría, a partir de ahí, promover la segunda mitad de su vida en una inversión adecuada en una matriz social de todo aquello que en su momento se constituyó a través de sus ganancias en materia de desarrollos tecnológicos. Sobre el tema de Bill Gates también quiero hacerles un comentario, y es que a propósito de Android OS, leí un artículo que decía que es una de sus más grandes derrotas, ¿no? A nivel de todo lo que ha sido su vida, él dice que si él hubiera podido y pudiera regresar el tiempo, él hubiera tomado la decisión de que en el menor plazo posible Windows se transfiriera acertadamente y de forma masiva a los teléfonos móviles. Pero claro, este es un espacio, esta fue una oportunidad que Bill Gates no supo identificar adecuadamente y por supuesto la aprovechó Google. Pero miren cómo es la vida, ¿no? Hasta las personas que nosotros consideramos que tienen un mayor nivel de desarrollo y de visión en tema y en materia empresarial y de negocios han cometido y cometen errores. Pero lo que justamente los define y los caracteriza es su capacidad de respuesta para, ante la adversidad y ante los errores identificados, saberse levantar y seguir luchando permanentemente por alcanzar sus objetivos y hacer realidad su propósito de vida. Entonces, emprendedor, cuéntame, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué estás emprendiendo? Probablemente en este corto plazo tú estés pensando solamente en una opción económica para poder sustentar y sostener tu hogar. Pero yo te invito a que pienses en el largo plazo, a que entiendas que tú no debes ser movido solamente por objetivos cortoplacistas, sino por causas y propósitos que impulsen a que tu vida sea extraordinaria, a que tu presencia trascienda del tiempo y se convierta en un maravilloso legado de positivismo, de desarrollo, ejemplo para las futuras generaciones. Yo estoy seguro de que todos lo podemos hacer en la medida en la cual nos comprometamos no solo con el aprovechamiento de las oportunidades y la generación de empresas rentables, sino también con la identificación de propósitos o un propósito por lo menos válido que nos permita hacer de este planeta Tierra un mejor lugar para todos. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, yo les agradezco de sobremanera este nuevo capítulo de su podcast Solo para ustedes, Solo para emprendedores, que nace desde la mitad del mundo, desde la ciudad de Quito, Ecuador, para todas las personas que están interesadas en una dosis de motivación, de inspiración que viene de la mano de los más grandes hombres que han definitiva e indudablemente, sí, pasado por nuestro planeta Tierra. Mi nombre es Fernando Dalgo y quiero invitarles por favor a que me sigan en las diferentes redes sociales: www.facebook.com/Fernando Dalgo, instagram.com/Fernando Dalgo, estoy en YouTube, estoy en LinkedIn, sí, les invito a visitar mi página web y les cuento que hoy inauguramos la segunda temporada de este podcast Solo para Emprendedores con el capítulo número 11.
Seguimos por la línea de las biografías de los hombres que han marcado un antes y un después en el devenir de nuestro planeta desde la óptica empresarial, y en el corto plazo les voy a dar una gran sorpresa. Solo para Emprendedores tendrá casa propia. Ya somos los dueños del dominio www.soloparaemprendedores.com y en estos momentos nos encontramos desarrollando la plataforma que será, porque así lo decretamos desde el día de hoy, la plataforma definitiva de apoyo gratuito y pagado para todos los emprendedores de América Latina, a la cual desde ya podrán sumarse emprendedores y emprendedoras que deseen publicar sus artículos relacionados con este tema que tanto nos apasiona. Este día nosotros tuvimos la oportunidad de repasar un poquito de la vida de Bill Gates, el fundador de Microsoft, el hombre visionario y el gran filántropo que se encuentra transformando ahora el devenir de nuestra humanidad desde la obra benéfica. Mi nombre es Fernando Dalgo y para mí ha sido un verdadero placer acompañarles en este nuevo episodio de su podcast Solo para Emprendedores.